Buenas, un saludo muy especial para todos los docentes del ecosistema educativo 4.0 del municipio de Envigado. Reciban este saludo también en nombre de nuestro alcalde, el doctor Braulio Espinosa Márquez, que nos invita a sumar todos juntos por Envigado. Igualmente, en nombre de nuestro secretario de Educación, Juan Gabriel Vélez Manco, de todos los funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de nuestro municipio. Les habla Carlos Alberto Palacio Gómez, soy docente investigador de la institución universitaria de Envigado. Actualmente estoy coordinando el Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado, desde el cual estamos promoviendo reflexiones, investigaciones y espacios para que compartamos todos los que estamos comprometidos con esta bella labor de la educación, esos aprendizajes que hemos adquirido fruto de nuestros estudios, de nuestros pasos por nuestras facultades, nuestra academia, pero también esos aprendizajes que hacemos como cosecha propia a partir de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia investigación particular en nuestro quehacer educativo. Quiero recordar que este ecosistema educativo que encabeza nuestro secretario de Educación, Juan Gabriel Vélez Manco, tiene 4 pilares. Recordemos, el primer pilar nos invita a pensar permanentemente en la sostenibilidad como un propósito de nuestro quehacer formativo. La sostenibilidad, me gusta decirlo en esos términos, nos invita básicamente a que estemos cultivando esa armonización, esa armonía entre la biosfera, ¿cierto? El cosmos, la madre tierra que nos permite la vida, y la antroposfera, ¿no? Esa que generamos nosotros los seres humanos con nuestro conversar, ¿no? El propósito de generar armonía en nuestro vivir debe contemplar precisamente generar armonía en esa relación entre nosotros los seres humanos y la biosfera. Pero para generar esa armonía entre la biosfera y la antroposfera es necesario que los seres humanos nos preocupemos por generar esa armonía entre nosotros mismos. No hay posibilidad, es una contradicción de generar armonía entre nosotros y la biosfera, la madre tierra, si nosotros no armonizamos la relación entre nosotros mismos. El segundo pilar es el de la sistematicidad. Ese principio nos invita a estar ejerciendo permanentemente una mirada sistémica sobre aquellos fenómenos que nosotros queremos comprender, que queremos explicar. Una mirada sistémica sobre cualquier fenómeno, primero, se preocupa por comprender la relación entre los elementos que lo componen, primera mirada sistémica. Segundo, implica reconocer la relación entre esa unidad o ese fenómeno que queremos comprender con el entorno que lo hace posible, ¿cierto? Y luego implica una tercera mirada más ampliada en la cual podamos captar la presencia de ese fenómeno y del contexto que lo genera, que lo hace posible. Muy bien, esa mirada sistémica es la que nos permite pasar del entendimiento a la comprensión, y cada que nosotros estamos en una actitud que nos permite comprender aquello que queremos explicarnos, estamos cultivando sabiduría. Recordemos esa famosa frase que nos dice: ¿en dónde está el conocimiento en medio de tanta información? ¿Y en dónde está la sabiduría en medio de tanto conocimiento? Los educadores inexcusablemente somos unos buscadores y cultivadores de la sabiduría que se encuentra indefectiblemente en ese vivir cotidianamente la ética, en el hacer la ética, hacer de la ética una poética de nuestra vida. La ética, me gusta decir, es el arte de vivir bueno, es el arte de vivir sabroso, conservando en nuestro vivir, en nuestras actuaciones cotidianas, el respeto, la responsabilidad y la libertad. El tercer principio es el de la integración, tercer principio del ecosistema educativo, la integración, que nos está invitando permanentemente a que hagamos sinergias, a que sumemos esfuerzos, a que transversalicemos todas nuestras acciones. Al fin y al cabo,
estamos en un universo sistémico en el que todo está conectado con todo. Fruto de esta integración podemos alcanzar grandes frutos, incluso insospechados, si nosotros nos damos cuenta del talento de todas las personas que nos acompañan y hacemos visibles a cada uno en el lugar que le corresponde en virtud de su esfuerzo, de su consagración. Muy bien, y el cuarto pilar es el del alineamiento, ¿cierto? Que nos está buscando siempre hacer pertinentes con las circunstancias que van emergiendo en el transcurso de nuestro vivir, en el devenir de nuestra existencia. Estamos en un universo en el que todo es cambiante, todas las circunstancias son cambiantes. Comenzamos el año anterior pensando que lo íbamos a terminar en la normalidad con la cual lo comenzamos, y he aquí que nos encontramos en otra normalidad, ¿cierto? Y precisamente todos estos esfuerzos que estamos haciendo, todos los actores educativos del municipio, ustedes, nosotros, están obedeciendo a esa invitación a ser pertinentes con las circunstancias que estamos viviendo. Muy bien, mis queridos docentes, para mí es una satisfacción poderme dirigir a toda la comunidad educativa del municipio de Envigado. Antes que cualquier cosa me siento un formador y es el gremio con el cual fundamentalmente me identifico. ¿Por qué? Porque los educadores, sin demeritar por supuesto ninguna otra profesión, los educadores optamos por amar a la humanidad a través del conocimiento y a través de la formación, ¿no? Y esa es una labor que me parece a mí loable, que me convoca, con la cual me siento identificado, y ahí está mi vocación. Bien, una breve presentación cabe de mi trayectoria académica. Como les dije, soy docente investigador de la institución universitaria de Envigado, soy doctor en filosofía, soy ingeniero civil, he hecho algunas especializaciones en humanismo, en literatura, en educación moral y cívica, y obtuve un reconocimiento pues, muy interesante como mejor práctica educativa en Iberoamérica de la Universidad Panamericana de México. Como les dije, actualmente al frente del Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado. ¿Qué acciones hemos realizado hasta este momento? Pues bueno, venimos adelantando un proyecto de acompañamiento con las instituciones educativas en el cual estamos compartiendo la pedagogía del amar para promover una transformación cultural profunda de mentalidad. Estamos comprometidos con nuestro secretario del Ecosistema Educativo 4.0 en coherencia con los 4 pilares que les acabo de mencionar, con el propósito de inducir una transformación cultural profunda de mentalidad en Colombia, y estamos comenzando por Envigado. Los problemas que aquejan a nuestra nación, sobre los cuales no me voy a detener ni me faltaba, no son problemas de carácter ideológico, sin demeritar la importancia de tener una postura ideológica, de tener una postura política. Pero los problemas de fondo de nuestra nación son de mentalidad, Por eso nosotros estamos desde esa pedagogía del amar para una transformación cultural profunda, estamos induciendo una cultura que esté centrada en la vida cotidiana, en el cultivo de la equidad, de la inclusión, del bienestar, de la armonía, de la ética y de la alegría. Nosotros consideramos que si logramos promover esa cultura, si logramos despojarnos de los prejuicios que nos acompañan, que nos hacen pensar que esa transformación es ilusoria, es una utopía, vamos a lograr vivir en la cotidianidad de esas características, vivirlas, no hablar mucho de ellas, sino vivirlas, vivir en la equidad, vivir en la inclusión, en el cultivo del bienestar, en el cultivo de la armonía, en el cultivo de la ética y en el cultivo de la alegría. Noten, mis queridos compañeros y amigos docentes, que si uno se compromete realmente con cualquiera de estas características, necesariamente trae las otras consigo. Si uno se compromete con una real alegría, si uno se compromete con un vivir ético, si uno se compromete con un vivir armónico, necesariamente va a traer la equidad, va a traer la inclusión y va a traer el bienestar. Bueno, entonces venimos haciendo ese trabajo. El año pasado trabajamos con varias instituciones educativas, con la institución educativa El Comercial, con Las Palmas, con el San Vicente del Paúl y con la Maripuspán. Adelantamos 32 conferencias dirigidas a padres y
a docentes. La premisa del cambio cultural profundo es muy sencilla. Si educamos una generación de adultos que eduquen una generación de niños y jóvenes en la pedagogía del amar, nuestra nación va a experimentar un cambio cultural profundo. Y vamos a pasar de una cultura centrada en la competencia y en la agresión a una cultura centrada en el compartir y en la colaboración. La segunda acción que venimos realizando es el curso sobre narrativas docentes y culturas escolares, al cual todos ustedes están invitados. Este año van a recibir 2 invitaciones para que se vinculen a ese curso, narrativas docentes y culturas escolares, en el cual los docentes están recibiendo unos insumos para que escriban sus trayectos biográficos docentes. Es una escritura más de carácter literaria, de carácter filosófica, de carácter coloquial, si se quiere, en la cual los docentes se comprometen en relatar de una manera amena esos aprendizajes que nosotros cosechamos de nuestra experiencia en la educación y que no están en los anaqueles y en los libros clásicos de la educación. Con esta actividad estamos contribuyendo precisamente a ese pilar de la integración del ecosistema educativo 4.0. También contribuimos el año pasado con la elaboración del videoforo Te Queremos, y para este semestre les vamos a ofrecer 7 seminarios sobre enseñabilidad de los saberes, que ya los tenemos programados. Esperamos que todos participen de estos seminarios. Muy bien, mis queridos docentes. Entonces, el día de hoy queremos presentarles un mini curso, así he querido llamarlo, acerca de escribir para publicar, cocina de la escritura. Nosotros docentes somos especialistas en habilidades dialógicas, ¿cierto? Lo dialógico implica tener habilidades para la expresión verbal, para la escucha. Recordemos que la comunicación se cierra efectivamente en una escucha generosa, amplia. Yo no puedo tener un buen proceso de comunicación si yo no escucho atentamente al otro, si no me despojo de mis prejuicios, si no me desapego a mis verdades. No puedo darle cabida a lo que el otro pueda estarme comunicando, que puede ser algo completamente distinto a lo que yo prefiero. Debemos tener habilidades igualmente en la lectura y en la escritura, es decir, en la oralidad, en la escucha, en la lectura y en la escritura, nosotros docentes. Entonces, hemos querido, junto con nuestro secretario Juan Gabriel Pérez Manco, compartir con ustedes este espacio para que tengamos como más elementos, un repertorio más amplio, un abanico de herramientas que nos faciliten esa labor de la escritura. Al fin y al cabo, los pórticos o el pórtico a través del cual ingresamos a la academia son básicamente la lectura y la escritura. Porque la escritura, recordemos a Walterón, ¿cierto? Es esa tecnología que nos permite madurar el pensamiento. La escritura es la que nos permite fijar el objeto de estudio. Y en la medida en que nosotros fijamos el objeto de estudio, tenemos la posibilidad de analizarlo, de estudiarlo. Bueno, entonces ahí es donde nosotros los docentes debemos tener grandes competencias. Y estamos seguros y no dudamos de que la gran mayoría de docentes gozan de esas habilidades, pero quizás algunos no tanto, ¿cierto? Y la idea es que entre todos nos vayamos apoyando, nos vayamos entregando herramientas. ¿Para qué? Para que entre todos, cada uno de nosotros, a su estilo, sea un mejor orador, sea un mejor escucha, sea un mejor lector y sea un mejor escritor. Bueno, y el título de Cocina de la Escritura lo tomo de un libro que vamos a mencionar más adelante, de Daniel Casani, que nos hace ver la escritura como algo ameno, como algo que no está sujeto necesariamente a la inspiración inmaculada. Claro que es muy bueno esos momentos de inspiración y de iluminación, pero que nos hace ver que también la escritura tiene ese componente artesanal, que hay un componente técnico, que podemos trabajar sobre la base del preparar un buen menú, un buen plato, y que para eso siempre hay como un procedimiento, hay un encadenamiento de pasos que nos van a ayudar, nos van a servir para que
nuestros productos escriturales salgan a flote, ¿cierto? Y ellos contribuyan a enriquecer la comunidad de conocimiento que nosotros integramos. Muy bien, mis queridos docentes, entonces comencemos con esta pregunta. ¿Para qué escribir? Muy bien, evidentemente la finalidad de la escritura la da quien escribe, tal como el uso o el fin de la lectura lo establece el lector, el uso o la finalidad de la escritura lo da el escritor. Todo en últimas parte de cada uno de nosotros, de nuestros deseos, de nuestras búsquedas, de nuestras emociones, de nuestras preferencias y de nuestros gustos. ¿Qué es lo que está guiando segundo a segundo nuestra vida? Nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras preferencias. Y sobre esto quiero hacer un breve comentario. Segundo a segundo nosotros estamos eligiendo nuestro destino de acuerdo precisamente con esas emociones, con esos deseos, con esas preferencias y con esos gustos que se instalan en nosotros. Por eso tan importante que mantengamos una actitud reflexiva frente a nosotros mismos, porque de acuerdo con las acciones y reacciones que tomamos a cada instante, estamos eligiendo una línea de devenir u otra. En todo caso, quiero enfatizar acá el hecho de que todo parte de nosotros y la escritura y la finalidad de la escritura la vamos a establecer nosotros de acuerdo con nuestras preferencias, de acuerdo con nuestros deseos, de acuerdo con nuestras pretensiones. Nosotros somos los dueños de lo que hacemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Así, podemos escribir para configurar trayectos biográficos de nuestra vida. El propósito que les mencionaba estamos abordando a través del curso de narrativas docentes y culturas escolares. Escribir trayectos biográficos es bien importante. ¿Por qué? Porque nos permite hacernos dueños del sentido de nuestra existencia, nos permite hacernos dueños de esa construcción que es la obra de arte de nuestra propia vida. Los seres humanos somos al mismo tiempo la obra y el cincel, ¿cierto? La obra de nuestra vida, del sentido que le vamos dando a nuestra vida, y el cincel que tiene que ver con ese hacer cotidiano, esa forma de realizar nuestras acciones que día a día vamos haciendo. Bien, podemos escribir para rememorar a alguien, una tarea que en estos días he venido haciendo. He estado escribiendo la biografía de mi padre, Andrés Palacio Benjumea, que desencarnó el año pasado. Vengo haciendo un homenaje a mi padre a través de la escritura, una actividad que para mí ha sido demasiado grata porque me ha permitido como verlo en toda la dimensión que ese ser implica para mí, y que sea este un momento para hacerle a él un breve homenaje, así como para todas las personas que durante estas circunstancias que estamos viviendo han desencarnado, así como varios compañeros de nuestro ecosistema educativo. Aprovecho para invitarlos a que escribamos la biografía de nuestros seres queridos. Escribiendo la biografía de mi padre, Andrés Palacio Benjumea, me he dado cuenta que los grandes hombres y mujeres de Colombia están en nuestras casas. Son nuestros padres y nuestras madres que han sacado adelante nuestros hogares sin necesidad de engañar a nadie, haciendo las cosas con rectitud, con honestidad, con consagración. Hay que escribir esas memorias, hay que dejar esos legados a estas nuevas generaciones a las cuales los medios de comunicación a veces le entregan ídolos de papel. Muy bien, así podemos escribir para crear un poema, un cuento, una novela, una crónica, una noticia, una reflexión o un ensayo. También para ampliar nuestra conciencia, para dejar una memoria, para expresar un sentir, para compartir un aprendizaje, para disiparnos, para divertirnos, para publicar. En fin, el propósito de la escritura lo damos nosotros mismos. Nosotros somos los dueños de lo que hacemos y estamos invitados a gobernar nuestra vida y todas las acciones que nosotros decidimos emprender, y dentro de ellas, por supuesto, la escritura. Muy bien. ¿Qué hay que leer desde una pregunta o desde un problema? Dicen algunos. ¿Qué hay que leer estructural,
simbólica o semióticamente. Dicen otros que hay que escribir para adquirir fama. Dicen por aquí que hay que escribir en tercera persona, justificando cada afirmación con una cita. Dicen por allá. Tenemos muchas proclamas que escuchamos alrededor de nosotros, pero reiterémoslo, leemos y escribimos para lo que deseemos, mis queridos amigos docentes. Y obviamente, en función del destinatario y del medio de divulgación, pues habrá unos criterios que tendremos que considerar, ¿cierto? Eso sí es indiscutible, pero quiero reiterar que el sentido de la escritura lo damos nosotros. No nos tenemos que acoger a ningún eslogan ni a ningún lema que justifique la escritura. Escribimos de acuerdo con nuestros deseos, con nuestras pretensiones. Podemos escribir simplemente para nosotros mismos o podemos escribir para toda una comunidad educativa. O sea, somos nosotros los dioses de ese espacio que abrimos cuando nos disponemos a plasmar en un escrito aquella creación que se nos ha ocurrido. Somos nosotros los dueños de ese espacio. Muy bien, mis queridos docentes. Lo fundamental de leer y de escribir, para mí, obviamente, nada de lo que diga lo estoy diciendo en términos de verdades absolutas. De pronto hablo un poco enfáticamente porque estoy muy persuadido de lo que comparto, pero no crean pues que quiero, ni más faltaba, imponer mis apreciaciones sobre criterios que puedan ser divergentes frente a lo que esté diciendo. Pero bueno, para mí lo fundamental de leer y escribir es el disfrute de estas dos actividades, la vivificación del espíritu, la expresión de nuestros sentires, la clarificación de nuestro pensar. Para mí eso es lo fundamental. Les decía que para mí la ética, como una poética de vida, tiene que ver con el vivir sabroso, conservando el respeto, la responsabilidad y la libertad. Es decir, practicando esas tres formas de relacionarme conmigo y con los demás. Y ello está encaminado indefectiblemente a la alegría y a la felicidad. La felicidad para mí es un estado de plenitud ininterrumpido y nosotros estamos invitados a eso, a vivir en la felicidad, en la alegría. Muy bien, y para eso la lectura y la escritura deben estar puestas al servicio. Es mi criterio, mis queridos docentes. Bien, ahora, para quienes no somos genios, el ejercicio de escritura demanda la humildad propia de la consagración del artesano a su obra. Recordemos este refrán, los refranes siempre son paquetes de sabiduría. La perseverancia alcanza lo que la dicha no logra. Entonces hay personas que tienen una inteligencia lingüística fenomenal y se sientan y de un solo golpe sacan unos escritos maravillosos. Yo no soy de ese tipo. Pero me gusta la escritura, entonces compenso, ¿cierto? Eso que tiene el genio, ¿con qué? Con la humildad y la entrega al trabajo artesanal, ¿cierto? Al trabajo artesanal. La consagración del artesano, que cumple un paso y otro, que lo hace con amor, que lo hace con esmero, que lo hace con dedicación. Entonces, el minicurso de la cocina de la escritura nos invita a ser artesanos de la escritura, ¿cierto? Y a sacar unos escritos muy bonitos, muy bien configurados, coherentes, muy bien hilados. ¿A partir de qué? A partir de la dedicación, de la inversión de nuestro tiempo en la alegría del trabajo. Esa alegría que debemos transmitirle a nuestros estudiantes. Trabajar es una fuente de alegría, el cumplir con nuestros deberes, el realizar acciones edificantes que redunden en el bienestar de los demás, ¿sí? Yo digo que los seres humanos se dividen básicamente en dos, aunque todos podemos dividir los seres humanos en las dos partes que queramos, de acuerdo con el criterio que nos embargue en un momento. Pero una visión que me gusta compartir a mis estudiantes es, están los seres humanos que buscan su realización, importándoles nada a los demás. Y están los seres humanos que buscan su realización siempre teniendo en cuenta a los demás. Y esa es una división fundamental. Obviamente nosotros desde la educación estamos invitando a nuestros estudiantes a que formen parte del segundo grupo, ¿no? A que sean seres que busquen su plenitud, su realización, su riqueza, su confort, pensando en que todos los que nos rodean tienen derecho también a alcanzar esa realización, esa plenitud, ese bienestar, ese confort, esa comodidad. Muy bien.
Entonces, ser artesanos de la escritura es lo que voy a tratar como de estimular el día de hoy. Aprovecho para invitar a muchos docentes que tienen unas grandes competencias escriturales. Me he dado cuenta de eso porque estoy al frente de la publicación del libro Pedagogía del Ocio, que recoge las experiencias que vivieron los docentes del ecosistema educativo desde el año pasado. Hay muchos docentes que tienen grandes competencias escriturales, Entonces, los invito a que me escuchen con apertura, con generosidad, ¿cierto? Es muy probable que ustedes tengan lecciones incluso más ricas que compartir. Los invito a que asumamos también esa labor de ser divulgadores y difusores de esas fortalezas en nuestros medios, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, vamos entonces a ir dando pasos en dirección a esas herramientas, a esas habilidades y esos recursos que nos van a posibilitar ser unos grandes artesanos de la escritura. Todos estamos invitados a publicar, a hacer nuestros libros, como ya les decía, a hacer las biografías de nuestros seres queridos, de nosotros mismos. Bueno, entonces, para cultivar el hábito de la escritura, yo recomiendo tener primero una libreta de apuntes, una libretica bolsillera, es muy interesante, donde uno inmediatamente pueda plasmar las ocurrencias. Tenemos también, obviamente, en esos tiempos la ayuda del celular, volver el celular también esa herramienta para ir escribiendo esas ideas que a veces nos asaltan, que a veces nos llegan y que a veces por no escribirlas las dejamos ir, ¿cierto? Y perdemos ahí material escritural. Entonces, una libreta de apuntes donde escribir ideas u ocurrencias que tengamos en el día o incluso en la noche. También un cuaderno de bitácora. Sabemos que el cuaderno de bitácora es el cuaderno que llevan generalmente los capitanes de barco, donde van escribiendo el día a día, lo que ha ocurrido en el día, los percances, las limitaciones, los descubrimientos. Por allá veíamos nosotros una serie, Viaje a las Estrellas, creo, en donde casi siempre se comenzaba el programa de la serie con la lectura de un cuaderno de bitácora. Entonces, ese cuaderno de bitácora nos sirve ¿para qué? Para que en él escribamos sobre temas diversos, reflexiones que se nos ocurren, sobre memorias de eventos vividos, como el primer día de escuela, el primer o último romance, el amor a mis seres queridos, a mi profesión, sobre nuestras alegrías y tristezas, etc. Personalmente, mis estudiantes llevan siempre un cuaderno de bitácora y cada semana les propongo un tema de escritura. Cuando no les gusta el tema que yo les propongo, se los dejo libre y después abrimos un espacio para que ellos compartan y a los estudiantes les gusta bastante. Ahora nuestros estudiantes están muy persuadidos de los medios de comunicación audiovisual, y eso es formidable, por eso yo me estoy comunicando con ustedes, ¿cierto? Precisamente por este espacio que nos está facilitando el Centro de Innovación del ecosistema educativo, ¿cierto? Pero qué tan interesante que sigamos estimulando en nuestros estudiantes la labor escritural. A ellos les gusta, simplemente nosotros tenemos que mostrarles el agrado por la realización de ese tipo de actividades y les gusta leerse. Les gusta compartir con los compañeros, y salen chicos con unas capacidades poéticas que yo me asombro y que yo celebro. Aparecen chicos con genialidad escritural, esa que indudablemente yo no tengo, ¿cierto? Pero soy artesano de la escritura y eso, digámosle, es lo que me legitima aquí para estar aquí compartiendo con ustedes estas reflexiones. Muy bien, entonces ese cuaderno de bitácora, promovamos ese cuaderno de bitácora con nuestros estudiantes en cualquier asignatura, ¿cierto? Ese cuaderno de bitácora puede servir para que ellos vayan plasmando las ocurrencias que les está suscitando la clase de biología, la clase de historia, la clase de español, la clase de trigonometría, y que pueden ser escrituras completamente distintas al contenido, pero ¿cuántas veces en la clase de trigonometría a nosotros se nos ocurrieron ideas de otro campo de nuestra vida que fueron interesantes para nosotros? Qué tan bueno estimular esa herramienta. Muy bien, y un cuaderno sobre sueños, donde plasmemos nuestras experiencias oníricas. Hay personas que hacen de sus sueños una fuente de creatividad. Incluso creo que hay cineastas dedicados a eso. Si mal no recuerdo, hay una película de un señor, Los sueños de
Kurosawa. Me disculpan si de pronto estoy mencionando mal el nombre, pero es una producción en la cual plasma cinematográficamente algunos de sus sueños. Los sueños que los escriben, que los recuerdan, que llegan a tener sueños lúcidos. Sueños lúcidos son esos sueños donde tenemos la sensación de estar en un plano de realidad, donde las cosas son demasiado nítidas, demasiado reales. Se denominan onironautas, y digámoslo, esas personas dan testimonio de que ese compromiso con sus sueños les posibilita también una ampliación de conciencia muy significativa, pero por lo pronto estamos refiriéndonos a ellos como fuente de material escritural. Muy bien, mis queridos docentes, dos formas de motivar a nuestros estudiantes a la escritura son invitándolos a que escriban sus propios cuadernos de bitácora, ya me refería a ello, y entregándoles nuestros propios escritos como fuente de estudios para ello. A los estudiantes les gusta leer el texto del profesor, les gusta, y lo celebran, y lo reconocen, y los elogian, y se sienten orgullosos de que estén leyendo un texto cuyo autor les esté hablando en clase. Esa es otra forma de motivarlos a ello. Y también de bajar la escritura de ese plano a veces en el que la ubicamos como algo inalcanzable, ¿no? Todas estas acciones son para todos los seres humanos. Esto forma parte también del cultivo de la equidad, ¿cierto? Todos tenemos iguales capacidades, ¿no? Simplemente que unos nos dedicamos a unas y otros a otras, ¿cierto? Pero allí donde nos dedicamos y nos consagramos, resultamos siendo excelentes. Muy bien. Es una gran carta de presentación de nosotros como educadores contar con un abanico de textos organizados y coherentes acerca de un campo de conocimiento o de reflexión específico de los cuales seamos el autor, lo que acabo de ilustrar. Durante este mini curso compartiré unas breves y puntuales indicaciones que pueden servirnos de guía para escribir textos reflexivos, textos que bien podrían servir de insumo para nuestras clases. Qué tan interesante que tengamos también nuestro material didáctico escritural. Pienso que es una posibilidad de divertirnos, de empoderarnos y de promover esa actividad que amplía la conciencia de nuestros estudiantes. Decía uno de los hermanos Zubiri que tan solo el 1% de la población colombiana tiene capacidad de lectura crítica. Ahora, si nuestros estudiantes se nos vuelven escritores, sin duda que van a ser personas que van a desarrollar un pensamiento crítico, ¿cierto? La lectura y la escritura contribuyen a la consolidación de un pensamiento crítico. Bueno, y ahí tenemos un compromiso también con la cualificación de nuestra ciudadanía y la cualificación de los nuevos ciudadanos que están pasando por nuestras manos. Muy bien, si queremos escribir para publicar, que no necesariamente es el propósito de este curso, pero muy bueno que contribuya a ello. ¿Me entienden? Ya dije que el fin de la escritura lo determinamos nosotros, para lo que nosotros queramos, pero uno de esos fines puede ser precisamente el de publicar. Muy bien, lo primero que debemos hacer es ponernos a la orden del día con el tema que vamos a tratar. Es lo que se denomina determinar el estado del arte. Eso es evidente, ¿cierto? Si queremos publicar en una revista académica, pues debemos ponernos a tono, ¿cierto? A tono con el estado en el cual se encuentra la reflexión sobre ese tema acerca del cual nosotros nos queremos pronunciar de una manera escrita. Muy bien. Para ello, entonces, es recomendable hablar con expertos y recurrir a las bibliotecas académicas que hoy en día encontramos fácilmente en línea y empaparnos del tema mediante la lectura intratextual de textos especializados. No hay que leer de una u otra manera, ya lo dije al comienzo. Ahora, si queremos hacerlo en el orden de la academia, es muy bueno practicar la lectura intratextual. La lectura intratextual busca fundamentalmente identificar cómo está organizado el mensaje dentro de un texto. La lectura ideológica se pone a combatir con las ideas de un texto. Me gusta, no me gusta, pero por qué dice, etcétera, ¿cierto? Que es una lectura válida, ¿de acuerdo? Pero la lectura académica, antes de ponerse a combatir con las ideas, lo que quiere es identificar cómo está organizado el mensaje dentro de un texto.
y obviamente esa lectura también va estructurando nuestro pensamiento. Entonces esa lectura intertextual de los artículos especializados es de gran ayuda para nosotros escribir un texto, un artículo con pretensiones de publicación. Para fundamentar nuestro escrito es conveniente hacer mapas conceptuales, ¿cierto? Los mapas conceptuales, esa herramienta que diseñó Joseph Novak cuando estaba estudiando los procesos de pensamiento, él se dio cuenta que el almacenamiento y el procesamiento de la información eran fundamentales en la retención de aprendizajes significativos. Esos mapas conceptuales en los cuales utilizamos óvalos, en los que encerramos los conceptos primordiales de un texto, los colocamos en una misma línea si tienen el mismo peso, en otra línea si son conceptos subrogados y que los enlazamos a través de palabras enlace que nos permiten establecer proposiciones. Cuando establecemos un concepto y la palabra enlace con otro concepto, ahí sacamos las proposiciones básicas que están dimensionando el texto que nosotros estamos leyendo. También es interesante hacer fichas resumen de los libros que estamos considerando. Levantar la estrategia expositiva del texto. Es una estrategia muy sencilla que también los invito a que promovamos con nuestros estudiantes. ¿En qué consiste? Consiste en que en cada párrafo del ensayo identifiquemos la función que cumple cada párrafo. Un párrafo puede cumplir con múltiples funciones. Puede cumplir con la introducción de un tema, con la amplificación de la idea de un párrafo anterior, con la expresión adversativa sobre un párrafo anterior, con el retorno a una idea de un párrafo anterior, con la introducción de la opinión de otro autor, con una recapitulación o con una conclusión. Es muy interesante poner a los estudiantes a que hagan ese ejercicio con un texto, que identifiquen de cada párrafo qué función está cumpliendo y al mismo tiempo que de cada párrafo planteen o extraigan la idea principal. Es una forma muy interesante de extraer la estructura de un texto. Bueno, también hay otras herramientas como el Mentefacto conceptual diseñada por la Fundación Alberto Merani, donde están presentes los hermanos Zubiri, que consiste en que un concepto lo definimos por relaciones con otros conceptos. Entonces, colocamos el concepto que queremos definir rodeado de un concepto en la parte superior, un supraconcepto, una supraordenada, que es un concepto que está englobando el concepto que queremos explicar, dos conceptos a los lados, que son las isoordenadas y las heteroordenadas, que son los conceptos similares y los conceptos diferentes u opuestos, y unas infraordenadas que son los conceptos que están cobijados a su vez por el concepto que nosotros queremos definir. Muy bien, esas herramientas son interesantes para poder nosotros extraer de los textos de referencia ideas para nuestra propia producción. Muy bien. De la lectura metódica de los textos elegidos sobre el campo en cuestión saldrán tópicos comunes, áreas reflexivas, campos problemáticos, zonas controversiales, convergencias y divergencias conceptuales y posibilidades de nuevas apreciaciones. Muy bien, en este minicurso vamos a concentrarnos en la escritura de un ensayo bien elaborado, bien organizado, bien sustentado, digno de ser compartido y divulgado. Qué tan interesante que nosotros podamos compartir con nuestros compañeros nuestros escritos y que eso se vuelva un hábito de nuestras comunidades académicas. Eso va a contribuir sin duda a que nuestras comunidades académicas sean comunidades inteligentes. Las comunidades inteligentes son comunidades en donde se dan conversaciones inteligentes. Muy bien. Ahora, para ello me apoyaré en mi experiencia personal como escritor y en un texto que les recomiendo, La cocina de la escritura, de Daniel Casani. Este es el texto, el cual nunca nos va a dejar padeciendo el síndrome de la página en blanco. Esto es fundamental. Y el síndrome de la página en blanco generalmente se da porque esperamos que nos inunde y nos habite la musa y que ella nos posea y nos ponga en trance de una escritura fluida e ininterrumpida. Cuando eso pase, es formidable, ¿cierto?
pero a falta de ella, entonces está la consagración del artesano a su obra desde el amor, desde la entrega. Muy bien. Ok. Entonces, voy a compartir con ustedes una técnica de escritura por lluvia de ideas. Es muy sencilla, mis queridos docentes, demasiado sencilla. Y en eso para mí radica su atractivo, ¿no? Yo la he practicado mucho y de tanto practicarla uno la va incorporando, ¿cierto? Y de incorporarla, entonces va apareciendo uno precisamente esa capacidad de ir escribiendo de una manera como más fluida, de una manera como más coherente, de una manera como más hilada, más estructurada. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con el símil de la escultura. En tal sentido, partiremos de una masa escritural amorfa, que iremos moldeando y puliendo paulatinamente hasta tomar la forma de una obra escrita que tenga armonía, estética, hilación, coherencia, que genere interés, que incite a la polémica, a la divergencia y o a la convergencia, entre otras características. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con esa metáfora, la metáfora de la escultura. Y la escultura empieza de lo más básico y es conseguir masa, arcilla, ¿cierto? Nosotros vamos a conseguir masa escritural. Muy bien. Primer paso, elección del tema. Elegimos el tema y le asignamos una categoría que no necesariamente será el título del escrito. Debe ser un tema que nos guste, que nos apasione, al que le hayamos dado vueltas, que lo hayamos pensado, que nos inquiete. Ejemplo, el compartir, ¿cierto? Entonces voy a irles presentando los pasos y al mismo tiempo como la aplicación de ellos hasta que al final les voy a mostrar el fruto de esta técnica. Muy bien. Segundo paso, hacemos una lluvia de ideas. Cogemos una página en blanco, en el centro dibujamos un óvalo y dentro de él el tema sobre el cual queremos nosotros escribir. Esa lluvia de ideas debe ser espontánea, desprevenida, sin direccionamientos, sin pretensiones y sin filtraciones. Es decir, no nos pongamos nosotros como censuradores, selectores de esas ideas. No pretendamos ser inteligentes cuando vamos a hacer la lluvia de ideas. Dejemos que fluya lo que a nosotros se nos ocurra en ese momento. Es prácticamente un ejercicio de libre asociación. Es decir, dejamos que nuestra mente asocie, que la imaginación trabaje a su antojo, que ella diga lo que quiera. No la vamos a reprimir para nada. Se debe apuntar todo, hasta lo que parece obvio, ridículo o absurdo. Simplemente plasmamos. Se apuntan palabras sueltas o frases que nos hagan recordar lo que visualizamos. Este proceso puede durar unos minutos. No obstante, podemos apelar a otras técnicas para enriquecerla. Por ejemplo, podemos poner por tema de conversación nuestro interés escritural con compañeros y familiares. Le invitamos a un tinto, le decimos, ¿vos qué opinas de este tema, del compartir? ¿A vos qué te hace? ¿En qué pensás vos cuando yo te digo compartir? Y ahí pueden surgir ideas atractivas para nuestro escrito. Podemos pensar en lo que han dicho o dirían al respecto, autores o maestros significativos para nosotros. Esa también es, digámoslo, una estrategia para atraer masa escritural. Ahí simplemente estamos acopiando masa escritural. Todos podemos hacer eso. Noten, mis queridos docentes, todos podemos hacer una lluvia de ideas. Nadie puede decir que se quedó en blanco. No se va a quedar en blanco. Le aseguro que no se va a quedar en blanco. También podemos formular las preguntas acerca de nuestro tema. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuántos? También los siguientes imperativos. Descríbelo, analízalo, relaciónalo, compáralo, aplícalo, argumentalo. Todas estas son detonadores, ¿cierto? Gatilladores, elementos que van a gatillar nuestra libre asociación acerca del tema que queremos escribir. Muy bien, esta lluvia constituirá nuestra masa escritural, nuestra arcilla compositiva. También los diccionarios semánticos
etimológicos son de un gran valor, nos orientan, nos abren el panorama. Recordemos que la etimología nos abre el horizonte de comprensión en el que surgió un término, una palabra, nos ilustran mucho, son las raíces de la palabra. Los diccionarios simbólicos también son súper potentes. ¿Por qué? Porque activan esas imágenes profundas que están arraigadas en nosotros acerca de temas particulares. Los diccionarios especializados de profesión también pueden ser de gran utilidad, hasta los de sinónimos y antónimos. Ok, muy bien, y aquí tenemos un ejemplo de una lluvia de ideas. Entonces, mi lluvia de ideas sobre el compartir me llevó a pensar en Narciso, me llevó a pensar que somos capaces de compartir los colombianos, me llevó a pensar en la categoría del egoísmo positivo, me llevó a pensar en la condición humana, en esta relación inextricable entre yo y los otros. Yo soy yo porque los otros me han configurado como yo. Me llamo Carlos porque mis padres me dieron ese nombre, que son otros, ¿no? Me lleva a pensar en que en la categoría de compartir el destino, y lo relaciono con Martin Heidegger. Recuerden que aquí es una libre asociación, no hay que justificarla. Me lleva a pensar en Fernando Savater, me lleva a pensar en que diferentes ideologías niegan al otro, me lleva a pensar en la ética, me lleva a pensar en que en Colombia somos como clanes y tribus aisladas, me lleva a pensar en el egoísmo, que es distinto a este egoísmo positivo, y me lleva a pensar en distintos ámbitos del compartir, en el ámbito familiar, amistoso, comunitario, social, nacional y planetario. Recuerden, y pude haber escrito otras asociaciones, y no se trata de que sea inteligente o no, simplemente fueron asociaciones, y porque fueron asociaciones, tienen el derecho, pum, 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 a estar ahí plasmadas, ¿de acuerdo? Listo. Muy bien, lluvia de ideas, primer paso. Perdón, es el segundo paso porque el primero era la elección del tema, ¿cierto? Ok. Tercer paso, categorizar. Tomamos la lluvia de ideas y sobre ella agrupamos las ideas que comparten un campo semántico y o temático y les asignamos un nombre diferenciable, una categoría. Realizamos un filtro y una ampliación de las ideas con fines de enriquecer el texto. Todos estos pasos no son pasos lineales, son pasos sobre los cuales nosotros podemos volver. Yo puedo estar haciendo la categorización y experimentar una nueva idea. Entonces la coloco en la lluvia de ideas, ¿cierto? Muy bien. En todo caso, aquí hacemos una categorización. Entonces, vamos observando que con esta categorización le vamos dando un volumen a las ideas. Empezamos a darle un cuerpo a la masa escritural. Digamos como que la lluvia de ideas está ahí, dispersa en el piso, ¿no? Pero cuando llegamos y reunimos algunas ideas y le colocamos una categoría, ya esa masa escritural ya adquiere un volumen. Entonces ya vamos a tener como distintos morritos, ¿cierto? De ideas. Ya no las vamos a tener ahí dispersas, todas regadas, sino que las vamos a ir reuniendo, ¿cierto? Y van a ir adquiriendo un volumen, ya van adquiriendo como una consistencia, ya tenemos un volumen, ya la masa no está ahí dispersa, plana, sino que constituye un volumen. Recordemos la metáfora de la escultura. Muy bien. ¿Ok? Entonces aquí tengo el ejercicio de la categorización. Simplemente con unos numeritos estoy signando las que me parecen que comparten un campo semántico, las que me parecen a mí. ¿Cierto? Recuerden que cada uno de nosotros es el dueño de su plan escritural, de su obra, ¿cierto? Entonces yo digo acá que Narciso lo asocio con egoísmo, lo asocio con ética y lo asocio con Savater, por eso le coloqué el número 1. También con egoísmo positivo. Con el 2, la condición humana, la relación de yo y los otros que nos dan el lenguaje. Esto es interesante, creo que esto lo agregué. Los otros me dan el lenguaje. Lo asocié con los ámbitos del compartir, que son los familiares, los amistosos, los comunitarios, los sociales, los nacionales, los planetarios. Muy bien. Y el 3, muy bien, me está representando la pregunta de qué somos capaces de compartir los colombianos, la idea de compartir el destino de Martin Heidegger y el hecho de que diferentes ideologías niegan al otro. Listo. Ese es mi parecer. ¿De acuerdo? Aquí no hay una objetividad inmaculada a la que todos nos tengamos que sumar, no. Es nuestra apreciación la que se va a ir configurando, ¿cierto? Muy bien. Entonces,
La categorización sencillamente es a las ideas que signé con el número 1, las llamo egoísmo positivo, porque ese fue mi deseo. A las numeradas con el 2, las denominé condición humana y ámbitos del compartir, y la que enumeré con el 3, las denominé compartir el destino. Listo. Entonces noten que ya esas ideas ya van tomando como un curso, ¿cierto? Ya van tomando como un orden. Ya parece como que el texto va a empezar como a moverse, como que esa lluvia de ideas va a empezar a conformar como un caudal y parece que eso va a empezar como a tomar un curso, ¿de acuerdo? Muy bien. Jerarquizar. Cuarto paso. Acá le damos un orden de importancia a las ideas. Establecemos una ruta escritural. Determinamos cuál categoría vamos a abordar en primera instancia, cuál en segunda y así sucesivamente. Es probable que la categoría 3, la que enumeré con el número 3, la que enumeré con el 3, con el número, me disculpan la redundancia, sea la categoría sobre la que yo quiera escribir en primer lugar. Es probable que la que enumeré con el 1 sea aquella que quiero desarrollar en segundo lugar y que en tercer lugar quiera escribir sobre la que enumeré con el 2, ¿cierto? Todo eso puede darse, ¿de acuerdo? En mi caso, en este ejemplo, el orden va a ser el mismo, pero ya les acabo de explicar que no necesariamente tiene que ser así. Quiero reiterar lo siguiente, no hay un orden objetivo. La objetividad se la da el autor a su escrito acorde con sus preferencias. Aquí emerge la subjetividad, ¿cierto? Nuestro ser personal, nuestro ser individual e irrepetible. Eso sí, en cada autor debe aparecer un criterio claro de por qué eligió ese orden. O sea, que uno sienta que ese es el orden que a uno le gusta, que uno sienta. Y que ese sentir va a ir respaldado por unos criterios. Bueno, va apareciendo un orden puesto que ese criterio va a emergerá en la escritura que por fin le dé concreción a su idea escritural. Muy bien. En mi caso, la jerarquización coincide, ¿de acuerdo?, con la serie que le di originalmente, la asignación que le di originalmente a la categorización. Es decir, voy a escribir primero sobre el egoísmo positivo, después sobre la condición humana y ámbitos del compartir y en tercer lugar sobre el compartir el destino. Muy bien. Quinto paso. Guión o plan escritural. Noten que todos esos pasos los podemos hacer. Son pasos de artesano, ¿cierto? No tenemos que ser los genios. No tenemos que ser Cortázar, no tenemos que ser Gabriel García Márquez, no tenemos ser nosotros, con el deseo de escribir. Bien, en este punto procederemos a planificar los párrafos, las funciones conectivas que ya expliqué, las ideas fuerza de cada categoría. También podemos planificar figuras retóricas, metáforas, exageraciones, sinécdoques, metonimias, etc. Retruécanos, ¿sí? Podemos apelar también a los refranes que se nos ocurran sobre el tema, ejemplos que podemos sacar de la literatura, de los textos o de la vida cotidiana. Podemos pensar en los autores y en las ideas que vamos a citar. Entonces, guión o plan escritural. Muy bien. Entonces aquí está mi plan escritural. Entonces, noten una cosa. Por favor, mucha atención en lo que acabo de hacer. De la primera categoría estimo que voy a escribir 3 párrafos. El primero, referido a Sabater y la ética como amor propio. El segundo, referido a Narciso y el egoísmo negativo. Y el tercero, al egoísmo positivo y los otros. Eso es lo que surgió en mí. De la segunda categoría, pienso que voy a escribir 4 párrafos. El primero, sobre los otros y el lenguaje. El segundo, sobre el ser humano, sobre la idea de que el ser humano implica compartir. Ser humano implica compartir porque somos seres sociales. El ser humano implica estar en relación con los otros, necesariamente. Muy bien. La tercera, que yo, viene de los otros, una idea que ya había aludido, que ya había ilustrado. Y la cuarta, ámbitos del compartir. De la tercera categoría, estimé que iba a escribir 2 párrafos, pero noten una cosa, cuando los fui a plasmar me resultó otro. Ah, qué tan bueno. Ay, profe, ahí tiene un error. No, ahí no hay ningún error. Recuerden que nosotros somos dueños de esto.
¿cierto? Nosotros somos dueños de ese guión y hacemos con el guión lo que nosotros queramos. No podemos coger nosotros nuestro propio guión y volverlo camisa de fuerza. No. El guión es para nosotros ser libres, ¿cierto? Para nosotros abrir las alas de nuestra creatividad, ¿cierto? Entonces aquí pensé que iban a ser dos y resulta que se me ocurrió otro. El primero sobre Heidegger y el compartir el destino. El segundo, ideologías diferentes niegan al otro por semejanza. Y el tercero, que somos capaces de compartir los colombianos. ¿Ok? Muy bien. Sexto paso, componer. Ok, entonces aquí sí nos damos a la tarea de desarrollar la escritura. Empezamos a escribir. Para ello pueden servirnos de apoyo, de nuevo, los diccionarios semánticos de sinónimos, antónimos, de símbolos etimológicos, disciplinarios o de profesión. Es decir, si vamos a escribir, debemos tener ahí nuestra caja de herramientas y dentro de ella están los diccionarios, las fuentes, que bueno, las podemos tener en el computador, pero también muy bueno tener textos concretos, ¿no? Bien, también nos puede servir de referencia o de apoyo un texto que se llaman Los 500 conectores de Fernando Vázquez Rodríguez, que son 500 formas de comenzar un párrafo. Eso lo conseguimos en las redes. 500 formas distintas. Yo no sé cómo comenzar un párrafo. ¿Verdad que hay una herramienta, 500 conectores? Vamos y lo consultamos. Ahí antes te vas a ver abrumado por la cantidad de formas con las que puedes comenzar un párrafo. Entonces, noten que siempre tenemos algo que hacer, ¿no? Qué tan interesante. Bien. Revisar es el séptimo paso. Bien. Permítame yo una cosa. Sí, estamos bien. Revisar. Consiste en depurar la escritura, borrar elementos redundantes. Incluso me hubiera gustado colocar aquí el séptimo paso, borrar. Pero bueno, para evitar malos entendidos. Pero luego de que nosotros hagamos el trabajo escritural, el borrador va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a escribir como hablamos. Y en la oralidad nosotros somos muy repetitivos. Y eso le quita como un buen ritmo al escrito. Entonces, consiste en depurar la escritura, borrar elementos redundantes, repetitivos y farragosos. Cada que nosotros podamos quitar 6 palabras dejándolas por 3, hagámoslo. En el sentido en que veamos, en la medida en que veamos que el sentido se está conservando y está siendo como más preciso, hagámoslo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar agilidad al ritmo y la celeridad deseada al escrito de acuerdo con cada pasaje. Podemos recomponer frases, a veces tendemos a hacer frases un poco complejas y nos damos cuenta que si las reorganizamos van a ser como más asequibles para el lector. Entonces recomponemos frases. En lo posible, no me puedo contradecir, ustedes son los dueños, cada uno de nosotros es el dueño. Entonces tú quieres hacer una frase bien larga, haz la frase bien larga, ¿cierto? Listo, pero no me privo de hacer esta sugerencia, frases cortas, que no tengan muchas subordinaciones. A veces las muchas subordinaciones pueden dificultar un poco la comprensión, pero en últimas somos nosotros quienes decidimos si cortas o largas. La función de escribir es diferente a la función de hablar. Tendemos a escribir como hablamos, entre menos más. Baño María, octavo paso. Poner el escrito en remojo antes de publicarlo. Esto es importante. Que termine y ahí mismo lo va a imprimir. No hagamos eso. Porque después vamos a querer de pronto recoger las copias que dimos de nuestro escrito, porque lo pudimos haber mejorado, etc. Entonces es bueno darnos un tiempito. Poner el escrito en remojo antes de publicarlo. El tiempo nos da una perspectiva para ver posibles mejoras. Es recomendable hacerlo leer de varias personas representativas de la muestra de posibles lectores, con el fin de ver si es comprensible o si nos hacen sugerencias que puedan hacer nuestro escrito más atractivo. Esto es importante porque uno puede quedar muy contento, pero se lo entrega después a los compañeros y le dicen, yo no entendí nada. Entonces es interesante tener como esa precaución. Muy bien. Y por último, la impresión y la entrega del artículo. Muy bien. Entonces aquí el fruto de la técnica aplicada en el texto del compartir. Del compartir o del egoísmo positivo. En su libro Ética como amor propio, el filósofo español Fernando Savater propone cimentar el valor y las potencialidades de la ética en el egoísmo del hombre. Para ello, el filósofo precisa el significado de la palabra egoísmo.
No se trata de un amor ciego por sí mismo, como el de Narciso, que de tanto contemplar su imagen en las aguas terminó ahogándose en ellas. Las aguas que le devolvían su imagen radiante terminaron apagándolo, ahogándolo. Sabater plantea el egoísmo positivo como la predisposición de la persona a quererse a sí misma de una manera inteligente y no de una manera autodestructiva. Narciso nos enseña precisamente que ese amor no cualificado es como un odio de grandes proporciones, graves proporciones, volcado sobre sí. El egoísmo positivo del que habla Sabater consiste en que cada cual busque lo que más le conviene, partiendo de un conocimiento mínimo de la condición humana. El ser humano se caracteriza, entre muchas otras cosas, por ser abierto a la existencia y, por tanto, por tener su ser en ineludible vínculo físico y simbólico con los otros. De aquí que lo que me convenga deba estar en congruencia con la conveniencia de los otros en los círculos familiares, amistosos, comunitarios, sociales, nacionales y planetarios. Tan importante y determinante es el vínculo referido que si los otros, los padres, los parientes, no rodean de afecto y de lenguaje a un nuevo individuo, éste no participará de la humanidad que lo rodea, en el sentido de que no desarrollará el lenguaje y por ende no ingresará al mundo de la cultura en que vive la comunidad que lo vio nacer biológicamente. El egoísmo positivo se construye en medio del devenir con los otros. Busca el cultivo de sí mismo en el cultivo de los otros. En estos términos, pues, buscar la felicidad, o mejor, buscar la posibilidad de la alegría, implica que seamos conscientes de que hacernos seres humanos es una tarea imposible si no hay algo que se comparta. Si no se comparte una lengua, si no se comparte un código, si no se comparten los signos y los símbolos, si no se comparte la tierra y el cielo, no hay humanidad, no hay posibilidad de humanidad. A este respecto, recalquemos que el ego humano, la sensación de mismidad, la sensación de ser yo mismo, esa evanescencia que a menudo consideramos tan sólida y fundamental, es un don que todos hemos recibido de los otros, que nos antecedieron en la llegada a este mundo y por cuya mediación nos fue regalado el lenguaje, la palabra. Algunos pensadores con no menos autoridad afirman que el yo es un efecto, una ilusión que en sus manifestaciones extremas es despótico. En todo caso, nadie puede decir yo ni sentir yo sin que los otros le hayan regalado el lenguaje, la palabra. Yo viene de los otros. Existen evidentemente muchas modalidades e intensidades del compartir. De hecho, físicamente los humanos compartimos el cosmos. El polvo de estrellas del cual estamos hechos todos estuvo condensado en un comienzo en el Big Bang, en un punto de magnitud infinitesimal. Allí estuvo reunida toda la materia a la cual estamos hechos semejantes, prójimos, desconocidos y adversarios de toda la historia del universo. Compartimos también la tierra, respiramos el mismo aire, nos cobija la misma bóveda celeste. Simbólicamente compartimos cuando departimos, cuando conversamos, cuando habitamos con el otro, en torno de un asunto o de las ocurrencias que las presencias mutuamente se suscitan. Las parejas comparten sus afectos y sus cuerpos. Algunos pueblos llegan a compartir un destino en el sentido de participar de la responsabilidad en la construcción del mismo, como lo señala Heidegger. En Colombia, hay que decirlo, no hemos llegado a configurar aún el sentido de nación. El destino no es compartido, es disputado. Somos como clanes o tribus aisladas, sin vínculos, sin apertura a los otros. Nuestro destino no es la resultante de conflictos tramitados democráticamente. Nuestro destino es aún un vector fragmentado por la exclusión y la imposición violenta, producida de igual manera desde posturas ideológicas que se consideran excluyentes. Es decir, que pretenden diferenciarse desde las ideas y desde las acciones, pero que paradójicamente se asemejan en sus lógicas de negación de la legitimidad de la existencia del otro. ¿Qué somos capaces de compartir los colombianos? Es la pregunta que debemos formularnos. Carlos Alberto Palacio Gómez. Bueno, entonces ahí, mis queridos docentes, queda el fruto de este taller, un ensayo breve sobre el compartir. Quedaría faltando hacer las citas correspondientes con Norma Zappa, de Fernando Sabater y de Martin Heidegger. Eso es importante hacerlo. Muy bien, espero que les haya gustado este mini curso, que hayan encontrado en él herramientas
para que fortalezcamos y desarrollemos esa habilidad escritural y que también nos apropiemos de él. ¿Para qué? Para que cultivemos esa habilidad en nuestros estudiantes. Les agradezco mucho la atención, que Dios los bendiga, que pasen un muy buen resto de día. Muchas gracias.